libertad. Que salga tu luna, que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor, que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad, que salgan los presos políticos, libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar, que salgan los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad, que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Buenas tardes, estamos hoy ya a jueves 30 de abril del 2015 en este programa especial, como todos los jueves, de Presos Políticos Libertad, de presos políticos y alto a las persecuciones políticas en el gobierno de Moreno Valle. Hoy tenemos a un invitado de lujo, licenciado Hugo Marín Ruiz, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tuvo la posibilidad de estar en la defensa de uno de los presos políticos que después de 9 meses obtuvo su libertad, de Juan Carlos Flores Solís. Este preso político que fue detenido por defender la tierra y el agua. Pero vamos a pasar a que nos explique Hugo qué es lo que vivió. ¿Cómo te contactaron, Hugo? ¿Cómo te buscaron? ¿Cómo llegaste tú a defender a Juan Carlos Flores Solís? Bueno, en un primer momento fue un domingo, me hablaron de acá del despacho para que fuera al municipio de Atlisco, porque se encontraba detenida la señora Enedina Rosas, comisaria ejidal, por los delitos de oposición a obra pública y un supuesto robo calificado de un celular, en contra de trabajadores de la empresa que está realizando la construcción del gasoducto, Morelos. Entonces, cuando yo llegué a la población, me entrevisté con Juan Carlos Flores Solís. Estaban en forma pacífica, junto con otros compañeros de ellos, campesinos, con mantas, y enfrente pues estaba la presidencia municipal, donde está la penitenciaría, el reclusorio pues, y estaba resguardado por un gran número de policías. Llegué, me identifiqué como abogado, defensor de la señora Enedina en ese momento. No me permitieron el paso, era un domingo, hablé con la autoridad que estaba en turno, finalmente se llegó a un acuerdo. Nada más fue para efectos de que se ampliara el término constitucional y poder ofrecer pruebas a favor de la señora. Al otro día me entero de que había sido detenido Juan Carlos Flores Solís saliendo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo conociste el domingo y el lunes lo detienen a él. Exactamente, sí, abogado, sí. Entonces, días después, 2-3 días después, sus compañeros de la organización, nos volvieron a hablar, nos hablaron a nosotros para que nos presentáramos y nos hiciéramos cargo de su defensa legal, junto con otro abogado de México. Enedina estaba presa en Atlisco, y Juan Carlos, ¿a dónde lo llevaron preso? A San Pedro Cholula, ya. al penal de San Pedro Cholula. ¿Y ahí cómo pasó? ¿Qué es lo que hacen ustedes como abogados penalistas? Bueno, nos coordinamos en la defensa, presentamos pruebas de descargo, presentamos testigos que acreditan que el día de los hechos, de los supuestos hechos, imputables a Juan Carlos por los delitos de daño a obra hidráulica, delitos de despojo, motín y extorsión que ocurrieron en Santa María Puescomac. Con los testigos acreditamos que ese día Juan Carlos no estuvo presente por haber estado en otro lugar, en otro municipio, ¿verdad? Es decir, los hechos que le imputaba el gobierno
a través de funcionarios, si no mal recuerdo, de la Secretaría de Gobernación Sí, y de SUAPAP, así es. de decir que estuvo en tal lugar a tales horas, ustedes lo desvirtúan diciendo que ese día y a esas horas Juan Carlos estaba en otro lugar. Así es. Dentro de los testigos se encuentra también el testimonio, la declaración de una periodista del periódico La Jornada, que estaba encargada de cubrir los hechos con anterioridad, ¿verdad? Es su área de trabajo y ella presenció desde que iniciaron estos movimientos, estos hechos en Santa María, pues Comac, donde Juan Carlos no intervino, declaró lo que a ella le consta, que desde el momento en que se presentó a cubrir su reportaje, Juan Carlos en ningún momento estuvo presente. Ya. Contrario a la declaración que le hacen, ¿verdad?, los de SUAPAD y los de el gobierno del estado en su momento. Ahora, en el mundo de los juzgados, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que ustedes se encuentran como defensores? En un primer momento nos encontramos con las dificultades para poder emplazar, para que comparezcan ante las autoridades las personas que están señalando como responsable, en este caso a Juan Carlos. Es decir, emplazarlos, notificarles, Citarlos, sí. Ajá. Aún con las medidas de apremio, el mismo juzgado en un primer momento, cuando ofrecimos las pruebas, las acordó estableciendo fechas muy distantes. Ajá. Pero bueno, nosotros hicimos un análisis también de que de alguna parte, de alguna forma, pues nos convenía estratégicamente porque nos daba oportunidad de presentar el amparo en contra del auto de formal prisión. Ya. Sí. Y ustedes, tú y el otro abogado de México, el abogado de México, ¿cómo se llama? Es José Antonio Lara Duque. Ah, ya. El licenciado José Antonio, son nombrados desde la declaración preparatoria. Así es. Ajá. Sí. Rinde su declaración Juan Carlos. En su declaración, ¿emite declaración o se reservó su derecho? Se reserva su derecho. Cuando se reserva su derecho a declarar y posteriormente declara, ¿verdad? Se presentan los testigos. Él afirma como es que en ningún momento estuvo presente, no participó en los hechos que se le imputan, y dentro del término constitucional se demuestra que efectivamente no hay participación, no se acredita ni siquiera el cuerpo del delito. Eso pasa dentro del término constitucional. Sí. Viene el auto de formal prisión. Así es. ¿Por qué delitos lo mantienen en prisión? Por el delito de despojo, extorsión, daño a obra hidráulica y motín. ¿En qué juzgado? En el juzgado de San Pedro Cholula, penal de San Pedro Cholula. Ya. Después de eso, ¿qué tiempo tuvieron ustedes para el efecto de promover el amparo? Lo presentamos como a los 8 días. ¿Y qué tiempo tenían? Para presentar el amparo, 15 días. 15 días, Sí. 15 días. Eso te lo pregunto para el efecto de que nuestros amigos que nos ven, que están en distintas partes del país y que tengan algún problema de carácter penal por algún movimiento que estén representando, pues sepan los términos. Presentan el amparo 8 días después de que le dicten el auto de formal prisión a tu cliente, y después de ahí, ¿qué pasa? Pues juntamos las pruebas, habría que acreditar. El amparo fue haciendo el señalamiento que el juez, al dictar el auto de formal prisión, hace una indebida pruebas, y que resuelve, está acreditado el cuerpo del delito y la responsabilidad en los delitos que se le imputan de Juan Carlos Flores Solís. Entonces presentamos el amparo en donde argumentamos que se hizo una indebida fundamentación, y con las mismas pruebas que integran el proceso penal, la averiguación previa y el auto, vamos desvirtuando, Sí. ¿verdad? Vamos precisando puntualmente en qué consiste esa indebida valoración de las pruebas. A ver, por ejemplo, me dices que está daño a obra hidráulica. Sí. Ahí, ¿qué demostraron ustedes? Bueno, nosotros nos fuimos principalmente sobre la falta de responsabilidad, falta de acreditación de la responsabilidad del inculpado. Ya. ¿Por qué? Porque en un primer momento hace la declaración
un trabajador de Suapac, Sí. quien dice que hay una serie de problemas en Santa María Cuescomac. Le hablan del gobierno del estado para que se presente, resuelva los problemas de abastecimiento de agua potable que surten a todo el sur de la ciudad de Puebla y a lo que es Santa María Cuescomac. Cuando llega se da cuenta de que las válvulas que sirven para distribuir el paso del agua están cerradas. Sí. Y dentro de eso, posteriormente hace una serie de declaraciones en donde dice que hay una falta de capacidad por parte de Suapac para el personal que está encargado de maniobrar con esas válvulas. Y que, bueno, entre eso y otras declaraciones que hacen los mismos apoderados de Suapac, Sí. en donde hay una serie de contradicciones y de inconsistencias, y en donde finalmente acreditamos que no hubo daño a la obra hidráulica, Sí. tal y como se acreditó con las mismas constancia, la fe ministerial, porque el Ministerio Público se presenta al lugar de los hechos, junto con peritos y fotografía y criminalística. Cuando llegan al lugar de los hechos, pues no hay nadie, más que policías que están resguardando el lugar. Cuando la criminalística empieza a ver en qué consisten los supuestos daños, pues se determina que no hay tales, no hay tal daño, y de eso da fe el Ministerio Público. Entonces todas esas constancias desvirtúan, ¿no?, el señalamiento o la valoración del juez de que hubo daño a la obra hidráulica. Es decir, con las mismas pruebas que el Ministerio Público integró dentro de la averiguación, con esas mismas pruebas no se acreditaba el daño en obra hidráulica. ¿El despojo? El despojo. En este caso no se acredita la participación de Juan Carlos Flores Solís, porque dicen los que hacen su señalamiento en su contra, de que fue una multitud de 60 o 80 personas las que llegaron al lugar donde se ubicaban los pozos. Fueron 4, el pozo 10, 8, 6 y 4 de Santa María Cuescomac, conocidos como Nealtica. Y llegaron en un primer momento al pozo 10, en donde dicen que de manera violenta rompieron candados, se metieron, manipularon los sistemas de operación del agua, los sistemas eléctricos, cerraron las válvulas de paso, y que ubican ahí a las 60 personas, pero no hacen un señalamiento preciso de quiénes son esas personas y ni en qué consiste cada una de sus conductas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que fuimos precisando en el amparo, y a final de cuentas, pues se desvirtúa eso, ¿no?, también lo del despojo. Perfecto, bueno, nos faltan 2 delitos, la de extorsión y el motín. Nos vamos a un corte, estamos en el programa de todos los jueves de Presos Políticos Libertad, aquí en Movimiento.tv. Los invitamos a que den el link de me gusta para el efecto de que este programa pueda ser compartido con otros compañeros y compañeras y con otras organizaciones que están en la lucha por los derechos humanos en distintas partes de nuestro país. Estamos con nuestro amigo el licenciado Hugo Marín, que fue defensor de Juan Carlos Flores Solís, y que junto con un abogado de la Ciudad de México de nombre José Antonio Lara Duque, obtuvieron la libertad de Juan Carlos Flores Solís después de un procedimiento de aproximadamente 9 meses. Regresamos, vamos a un corte y estamos aquí en Movimiento.tv. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con este. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. Mi nombre es Edson Garduño, soy licenciado en Cultura Física.
Los invitamos, amigos, a que conozcan nuestro centro de terapia múltiple que pertenece a la Asociación de Cultura Física de Puebla. Estamos ubicados en la calle Río Papagayo, 5518, Colonia La Hacienda, con horario para atención y agrado de ustedes desde 9 de la mañana a 8 de la noche. Nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla para que se puedan poner en contacto con cada uno de nosotros y con gusto les atendemos. Algunas de las técnicas que estamos ofreciendo es desde masaje relajante, descontracturante, terapéutico y reflexología. Estamos a órdenes y a su disposición. Muchas gracias. Regresamos a el programa Presos Políticos, Libertad y Alto a la Persecución Política en Puebla. Estamos con el licenciado Hugo Marín Ruiz, que es uno de los abogados defensores de presos políticos, en este caso concreto de Juan Carlos Flores Solís. Nos platicaba en la primera parte del programa que él estuvo desde el primer día prácticamente que detienen a Juan Carlos Flores Solís en su declaración preparatoria, y antes de eso lo había conocido cuando fue a tratar de entrevistarse con Enedina Rosas Vélez, también presa política, en un juzgado penal en Atlisco. Nos comentaba que a Juan Carlos Flores Solís lo habían encarcelado en Cholula por 4 delitos: daño en propiedad hidráulica, despojo, extorsión y motín. También en la primera parte del programa vimos cómo el daño en obra hidráulica no se había acreditado, tampoco el despojo, y nos quedamos con la extorsión y el motín. Y después me gustaría también que nos explicaras qué juzgados fueron los que conocieron de los amparos y cuál fue el criterio que ambos juzgados, porque parece que fueron 2 juzgados federales, tomaron para el efecto de lograr el triunfo legal y la libertad de este preso político. Bueno. ¿La extorsión cómo estuvo? En la extorsión, supuestamente las autoridades del gobierno del estado, cuando se presentaron a Santa María Cuescomac, acompañados con funcionarios de SOAPAP, dicen que el grupo de gente que estaba pues molesto por la falta de agua que tenían en su comunidad, les exigió la cantidad de 35 millones de pesos, algo así. No recuerdo la cantidad todavía precisa, pero les pidió, o sea, a cambio de que siguieran operando los pozos. Entonces SOAPAP presenta una serie de documentos en donde las autoridades de Santa María Cuescomac, el presidente auxiliar, junto con la Comisión de la Defensa del Agua integrada de ahí por propios ciudadanos, de forma pacífica y por escrito, fundamentado en el artículo 8, se dirigen al gobernador, al ciudadano gobernador y al secretario de Gobierno de Puebla, para que estén enterados a través de su informe de que hay una serie de desabastecimiento de agua por sobreexplotación de los mismos pozos, y le piden que atienda esa circunstancia. Nada más, no se habla de dinero, no se hablan de otras cosas. Ese documento fue integrado y argumentan las personas que hacen la denuncia, los representantes de SOAPAP, de que con ellos acreditaban que hay un interés que hay un interés en que las autoridades de Santa María Cuescomac, incluyendo en ese momento a Juan Carlos Flores Solís, que en ningún momento forma parte de esa agrupación y que en ningún momento firma el documento, ninguno de los 2 documentos que se presentaron, lo involucran y dicen que ese documento es una de las pruebas con las cuales acredita que hay un interés de condicionar la entrega de agua al gobierno del estado, a SOAPAP también, y que por ese motivo cerraron las válvulas y la exigencia de los 35 millones de pesos. Es decir, el gobierno sustentaba este delito de extorsión en un documento presentado por los pobladores, y en ese documento la sorpresa era que Juan Carlos Flores Solís no lo había firmado. Así es.
Entonces solicitamos copia certificada de los mismos documentos. Bueno, nos encargamos de conseguir esos documentos dentro de la fase de pruebas del amparo. Acreditamos que, contrario a lo que estaban señalando los que hacen la denuncia, los señalamientos, Juan Carlos no forma parte de la comisión. Se acreditó también por parte del trabajador de SOAPAT, ya dentro del proceso penal, de que en careos y en interrogatorios que se le hizo, de que no lo ubica en el lugar de los hechos, y si no lo ubica en el lugar de los hechos, pues no se va a acreditar la probable responsabilidad en ninguno de los 4 delitos que se estaban imputando, porque los demás testigos fueron de oídas, es decir, los funcionarios del gobierno del estado y los representantes de SOAPAT en ningún momento tuvieron contacto directo con la gente. Perfecto. ¿Y el de motín? El delito de motín, ¿qué argumento tuvo el juez para librar la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos? Bueno, el gobierno del estado hace varias llamadas a SOAPAT y al encargado el ingeniero encargado del mantenimiento de las válvulas de los pozos de Santa María Cuescomac. Al llegar el ingeniero escucha a través de un altavoz del pueblo que una persona está invitando a la gente a que se reúna para tratar asuntos relacionados al agua. Posteriormente, cuando llegan los demás funcionarios, a eso de las 11:30 de la mañana, si mal no recuerdo, de igual forma argumentan que fue a través de un altavoz que están escuchando la voz de una persona que está invitando a que se reúnan a las 4 de la tarde a un costado de la presidencia municipal para tratar asuntos relacionados con el agua, y que esa convocatoria fue hecha pues de una manera exaltada, ¿verdad? Sí. Y bueno, que ya estando ahí en la reunión, escucharon que estaban haciendo la manipulación a la gente, influenciando a la gente para que fuera y tomara los pozos de forma violenta. Sí. Sin embargo, pues no les consta nada. Lo único que dicen es que escucharon, oyeron, y el juez, bueno, pues en un primer momento, para dictar el auto de formar prisión, tiene como una prueba que acredita el delito de motín. Ya. Sí. Bueno, debemos de tomar en cuenta que dentro de estos 9 meses en que estuvo preso Juan Carlos Flores Solís, hubo distintas declaraciones de distintos actores políticos y funcionarios de gobierno, diciendo que en Puebla no existían presos políticos, que las personas que estaban en la cárcel habían cometido un delito y que por eso estaban en la cárcel. Hoy, uno de sus defensores, de Juan Carlos Flores Solís, nos está explicando que los delitos que se construyeron y que un juez de Cholula convalidó para librar un orden de aprehensión, simple y sencillamente no contaban con todos los elementos que la ley exige. Y los juzgados federales, ¿cuáles fueron los juzgados federales que intervinieron para el amparo? Sí, en el asunto del proceso 127/2012 de Cholula, Puebla, por los delitos de motín, extorsión, daño a obra hidráulica, conoció el juzgado 7º de distrito de acá del estado de Puebla. Sí. Y después de hacer una adecuada valoración de las pruebas y de los alegatos que se le hicieron, pues resolvió que efectivamente no se acreditaba la responsabilidad ni el cuerpo del delito. En ese sentido nos ampara al quejoso Juan Carlos Flores Solís para efectos de que deje insubsistente ese auto de formar prisión, con plenitud de jurisdicción emita un nuevo auto en donde funde y motive de forma precisa y señale puntualmente cuál es la participación del quejoso en cada uno de los delitos que se le imputa. Y no me digas que en este cumplimiento de ejecución el juez dictó un nuevo auto de formal prisión, ¿o qué hizo el juez? Sí, efectivamente dicta un auto de formal prisión. ¿Otra vez? Sí. Ajá. Entonces, pues se nos da vista y presentamos nuestra inconformidad.
sí, ¿verdad? Entonces el juzgado séptimo, la juez valora que efectivamente no se había hecho la debida valoración, no se habían precisado los lineamientos, no se había dado cumplimiento a los lineamientos que había establecido el amparo, sí, y se había repetido el acto que estábamos reclamando. Entonces le gira un oficio, atento oficio, para efectos de que emita un auto, ¿verdad? Y en ese sentido el juez penal ya le da cumplimiento y finalmente determina que no hay elementos para acreditar la responsabilidad del quejoso, Juan Carlos Flores Solís, y se le deja en libertad. Dictado de libertad. Sí. Imagínense cómo viene una sentencia de amparo, el juez, la autoridad responsable, que en este caso era el juez penal de Cholula, sí, dicta o intenta nuevamente dictar un auto de formal prisión para el efecto de cumplir con el capricho del gobierno del Estado, y los abogados interponen el recurso correspondiente por repetición del acto reclamado, y a los pocos días el juez penal se ve en la necesidad de modificar ese criterio y dictar un nuevo auto de libertad. Y en Atlisco, ¿qué pasó? Me informas que también en Atlisco está llevando la defensa de Juan Carlos Flores Solís. Sí, como comentaba al principio, el primer contacto fue para solicitar la ampliación de la señora Enedina Rosas, que estaba detenida por oposición a obra pública y por robo calificado, en agravio de un ingeniero que trabaja para la empresa Bonatti, que es la encargada de la construcción del gasoducto Morelos, que comprende 3 estados, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Entonces se hace una serie de irregularidades en el proceso, ¿no? Desde el primer momento a la señora Enedina se le prohíbe tener contacto con su abogado. Bueno, posteriormente pues nosotros dejamos ese asunto por así convenir a atender directamente el asunto de Juan Carlos, y se quedó a cargo otros abogados que también tengo entendido ya se le resolvió favorable a la señora Enedina. Bueno, ahora volviendo al asunto de Juan Carlos, ¿cómo es que se le trata de vincular a este proceso? Bueno, en el proceso de la señora Enedina hay 5 trabajadores de campo en la construcción del gasoducto que hacen el señalamiento de que la señora Enedina, Abelino Rosas y Carmelo Rosas, autoridades ejidales, habían a través de la fuerza sujetado al encargado de la obra, señor de nombre Ali, algo así, y que le habían quitado su celular porque les estaba tomando fotografías. Es momento de precisar que la obra en ese momento no contaba con los permisos correspondientes, y entrar a los terrenos pues era de manera ilegal, ¿verdad? Y sucede que ya cuando estábamos, digamos, ganando el asunto de Cholula, sí, en cumplimiento de sentencia de amparo, el Ministerio Público de Atlisco hace una llamada telefónica al ciudadano agente del Ministerio Público de Cholula para efectos de que le informe si existe dentro del proceso alguna constancia en una fotografía de Juan Carlos Flores Solís, para que se la remita y le informe si el estado que guarda el proceso, y le informa al mismo tiempo de que hay una averiguación integrada en su contra. Le remite la fotografía. Ese mismo día el Ministerio Público de Atlisco, ya con la fotografía en la mano, llama al denunciante Francisco Ali, que en un primer momento, en una primera declaración, había señalado como probables responsables a la señora Enedina, Carmelo y Abelino Rosas, ¿verdad? Y en ningún momento hacía mención de Juan Carlos Flores Solís. El Ministerio Público le dice que si conoce a la persona que aparece en la fotografía, y le dice, bueno, pues es Juan Carlos Flores Solís, y dice en su declaración que el trabajador de la empresa, que esa era la persona, refiriéndose a Juan, que daba instrucciones a las autoridades ejidales para que
despojaran, ¿verdad? Para que le quitaran, para que se opusieran a la continuación de la obra y para que le quitara, y que fue ellos quien les quitó el teléfono. Entonces hay contradicción en las declaraciones. Bueno, presentamos el amparo contra la orden de aprehensión, búsqueda y aprehensión en contra de Juan Carlos Flores Solís. Presentamos el amparo, se radica en el juzgado primero de distrito de acá de Puebla, y nos abocamos a la búsqueda de pruebas. El amparo fue para también alegando que hay una indebida valoración y fundamentación en las pruebas que resuelven la orden de aprehensión. Además, la declaración que hace el señor que le imputa a Juan Carlos la orden de robo, que lo ubica en el lugar de los hechos, señala que es el día 7 de marzo del 2014, cuando supuestamente estuvo ahí. Al empezar a investigar qué sucedió ese día en la vida de Juan Carlos, nos damos cuenta de que estuvo gestionando con las autoridades del gobierno del estado la defensa de otras obras que afectaban aquí en la ciudad, de la avenida Las Torres, si mal no recuerdo. Entonces, con esas documentales públicas echamos abajo el testimonio de esta persona, porque acreditamos plenamente, además de que firman las autoridades, pues hay otros testigos que integran esa comisión, ¿verdad? Y todos ellos pues sirven como pruebas para acreditar que Juan Carlos no estuvo en ningún momento el día 7 de marzo del 2014 oponiéndose a la obra pública, y que en ningún momento dio órdenes para que le quitaran el teléfono a estas personas. Solicitamos información a las autoridades de Atlisco para que nos informaran sobre si contaban con los permisos correspondientes, y bueno, posteriormente nos dan respuesta en donde con las documentales públicas acreditamos que esa fecha no contaban con los permisos, sino un mes después fue que los consiguieron. Bueno, pues ustedes pueden ver cómo parece muy enredado el mundo jurídico, pero es muy sencillo ya con las pruebas en la mano. El gobierno le imputa delitos falsos a Juan Carlos Flores Solís, y a través del amparo se demuestra la falsedad de esa imputación, y a través de la defensa jurídica de Juan Carlos se obtiene el amparo y protección de la justicia federal. Una prueba más de que en Puebla existen presos políticos y que existen perseguidos políticos, que es el objetivo de este programa, el hecho de que podamos traer testigos de lo que se está viviendo en el estado de Puebla en este 2015. Nos despedimos, te agradezco, Hugo, te invité así muy de rápido, te agradezco que hayas aceptado la invitación, y les agradezco a nuestros amigos que nos están viendo el favor de su atención. Les recuerdo que todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, estamos en este programa Presos Políticos Libertad. No se olviden de darle el link de me gusta a la página de movimiento.tv, así como también a la página especial de los presos políticos de libertad, y nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas tardes. Que salga tu luna, que salga tu sol, que salgan las nubes, que salga el amor, que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad, que salgan los presos políticos, libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar, que salgan los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad, que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos.